Hola, bueno, espero que estés bien, que estés desarrollando ese trabajo de titulación o de investigación, que en estos momentos tiene que estar un poquito complicado, yo sé, pero siempre es así. Siempre es un trabajo bastante arduo, pero que trae grandes recompensas, como lo es el título universitario. En este momento vamos a hablar de lo que es el artículo científico. El artículo científico es un documento que muchas universidades lo están considerando como un medio para incorporar a sus estudiantes. Es decir, en vez de hacer una tesis, que es algo un poco más extenso, también dan la opción de que el estudiante pueda hacer lo que se denomina como artículo científico. Hay diversos tipos de artículos científicos. Por ejemplo, hay artículos que solamente son de revisión de literatura. Es decir, que tú vas a leer varios libros, documentos, otros artículos científicos y vas de esa literatura que has revisado, vas a hacer un condenso, un resumen y vas a poner también tu aportación personal. Vas a presentar cifras, vas a hacer nuevas comparaciones entre casos que hayan sucedido. Digamos que estás investigando, por ejemplo, el rendimiento académico en América Latina durante la virtualidad. Entonces, vas a mirar cifras de rendimiento académico en diversos países, por ejemplo, Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador, y vas a hacer una comparación de esas cifras y de cómo se ha acogido el tema de la virtualidad. Ustedes saben, ¿no? Por el tema de la situación sanitaria de 2020, que se extendió hasta 2021 y que aún sigue. Entonces, ¿cómo esa virtualidad afectó o no afectó el tema del rendimiento académico? Entonces, haces una revisión bibliográfica de toda la información existente y eso lo condensas en un artículo científico que puede estar armado entre 15 a 18 páginas, no recomiendo más. Puede ser hasta menos, puede ser unas 13 páginas. Se recomienda, por ejemplo, que trabajes con literatura nueva de los últimos 5 años. Claro que hay textos que no existen actualizados, por ejemplo. Digamos que vamos a hablar de la Constitución o vamos a poner algún artículo de la Constitución Política del Ecuador. Entonces, la Constitución fue redactada en 2008. Entonces, por lo tanto, debemos citarla con ese año, no podemos citarla con una fecha actual. Entonces, salvo esas excepciones, se recomienda que trabajes con literatura, con bibliografía, que esté actualizada en los últimos 5 años, que es lo mejor, ¿ya? Porque sabemos que hoy en día, pues con el Internet y con todo lo que es el uso y aplicación de las TICs, se está este, modificando el conocimiento de manera más veloz, de manera más continua, de manera más rápida, y entonces por eso se pide una bibliografía actualizada. Eso sí, que hay casos en los que ya son libros clásicos, por ejemplo, y que no se pueden este, poner fechas actuales, ¿no? Digamos que estamos trabajando con alguna obra de Cervantes, ¿no? Estamos analizando el modelo de la construcción literaria de Cervantes en un artículo científico. Entonces, trabajamos con algún texto de Cervantes, no le vamos a poner 2000, ¿no? No le vamos a poner una fecha actual, este año 2020, año 2022, puesto que la bibliografía es mucho más antigua que eso. Entonces, de, acuer de acuerdo a eso, tienes que consultar. Únicamente considerar los textos que son clásicos, eso sí, de ley, tienen que ir con una bibliografía de años anteriores, pero los temas más actuales que encuentres con bibliografía más actualizada de los últimos 10 a 5 años, preferible los últimos 5 años, es lo más indicado, ¿no? Entonces, tienes que citar, en los artículos científicos es importante poner todo,
tienes que poner el autor, el año, la edición, la ciudad, editorial, tienes que ubicar todo. Lo que se conoce como el DOI también es importante y la dirección o el enlace, este, al que se pueda ir para que la persona que lea tu documento pueda también mirar el documento donde tomaste cierta cita, ¿no? Si son citas textuales o también si son citas parafraseadas, igual debes de incorporar pues toda esa información. Entonces, los artículos científicos, como te digo, hay de revisión de literatura, pero también hay investigativos, ¿no? Entonces debes, dentro de lo que es el método, levantar cierta población. Y a esa población tienes que a su vez seleccionar una muestra. A esa muestra le vas a aplicar algún instrumento que puede ser una encuesta, que puede ser una entrevista, ¿ya? Y lo puedes hacer este, de la población total, puedes aplicar un muestreo aleatorio, ¿no? Aplicas tu fórmula de muestra y digamos que tienes, por ejemplo, situación de las empresas públicas durante la pandemia, por ejemplo. O que tienes otro estudio que se denomine el, ¿cómo es? La motivación laboral dentro de lo que es el trabajo virtual, ¿no? O, o esto que estamos ahora, ¿no? El tema de la virtualidad. Entonces, ¿qué motivación existe dentro de los empleados? ¿Se sienten motivados? ¿No se sienten motivados? Es algo más, les cansa más a nivel intelectual que trabajar presencialmente, se les complica más porque están al lado de su familia y de repente pues también tienen que entender las necesidades de su familia en el momento que también están trabajando. No es lo mismo estar concentrado en oficina que estar laborando desde la casa o por lo contrario se les facilita mucho más. Habrán personas que digan que no, que ellos prefieren trabajar desde la virtualidad porque es más beneficioso para ellos y lo llevan bien con la familia, inclusive se ayudan de alguna manera. Este, por ejemplo, el caso de las parejas, se complementan, se ayudan, ya. Entonces, puedes tener todas esas inquietudes dentro de ese artículo científico. Puede ser un artículo científico de corte investigativo. Entonces, ya tienes armado tu artículo científico, ya sea de revisión de literatura o de corte investigativo, ¿no? Puede ser cualquiera de las dos. Lo importante es que lo hagas, pero también hay otras posibilidades, ¿no? Digamos que no, que estás en el periodo de que te vas a incorporar de tu carrera, ¿no? Vas a ingresar de ingeniero, o sea, te vas a incorporar como ingeniero, como docente, como licenciado en ciencias, como abogado, como médico, y estás en este periodo de que tienes que hacer o tu tesis o tu artículo científico para poder salir, para poder titularte. Entonces, también es bueno ver todas las opciones y hay algo que yo recomiendo mucho, principalmente cuando mis clientes vienen a mí y me dicen, ¿sabes qué? Estoy haciendo mi tesis, quiero que me ayudes con la tesis. Ya, entonces, o ¿qué me sugieres? Hago un artículo científico. Ya, yo recomiendo hacer la tesis. ¿Por qué? Porque la tesis va a ser subida a un repositorio de manera automática de la universidad. En cambio, en los artículos científicos tienes que esperar varios meses porque hay revistas que son gratuitas en su gran mayoría y digamos que no tienes tú pues el recurso económico para publicar en una revista de pago, porque también hay revistas de pago. Pero para publicar en una revista de pagos, pues lo más económico son $300, ya, por la publicación de un artículo. Eso no quiere decir que la revista de pago te va a cobrar y te lo va a subir sí o sí, te lo va a publicar sí o sí, porque tienen que revisarlo, tienen que pasarlo por un sistema de plagio, tienen que enviarlo a otro profesional que lo revise y te pueden enviar a corregir, obviamente. Entonces,
Todo eso tiene que estar superado para que el artículo suba a una revista indexada. Eh, y también hay las revistas gratuitas, que por lo general son promovidas por las universidades. Ya, por ejemplo, la Universidad Técnica de Manabí tiene varias revistas, ¿no? Para cada área. Tiene revistas que son de educación, revistas que son de jurisprudencia, otras que son para el área de ingeniería civil, entre otras. Asimismo, la Universidad Eloy Alfaro de Manabí y muchas universidades más en todo el mundo cuentan con revistas científicas en las que puedes colgar tu documento, publicarlo gratuitamente. Sin embargo, hay que esperar mucho tiempo para que esto sea una realidad. No se publica de la noche a la mañana un artículo científico. Eso demora bastante hasta que llega a manos del editor. Puede demorar 6, 7 meses hasta que tengas la primera respuesta. Entonces yo por eso primero digo, o lo que más recomiendo es, haga la tesis. Haz una tesis. Haz la tesis porque la tesis te encargan un tutor que va a ser la persona que te direccione dentro de la universidad, que va a ser la persona que te revise y que va a ser la persona que te acompañe en ese trabajo de desarrollo de tesis, porque esa es su labor, acompañarte, ayudarte, facilitarte las herramientas, las opciones. Muchas veces tengo que señalar en este punto que muchas veces los tutores no son facilitadores, son atrasadores del trabajo del estudiante. Porque tras que no le ayudan, son muy exquisitos en su tiempo y tardan 3, 4 semanas en revisar un documento. Y estamos irrespetando el tiempo del estudiante. El estudiante también es una persona que merece respeto. Ya, si yo no puedo hacer una tutoría de tesis, la universidad que laboro, mejor no la hago. Mejor digo, ¿sabes qué? Yo solamente puedo dar las clases, más no puedo coger tutoría de tesis, porque tengo muy tiempo muy ocupado y no voy a poder revisar, no voy a poder corregir, no voy a poder ayudar, direccionar al estudiante para que saque su trabajo de titulación. Eso es muy delicado. El estudiante puede estar esperando un empleo, puede que solamente le haga falta el título para entrar a trabajar, puede tener familia que dependa de él, hijos, esposa, esposo, etcétera. Entonces, hay tutores que son muy exquisitos en su tiempo. No, no tengo tiempo, no puedo atenderte, te atiendo la próxima semana y siguen sumando tiempo. Y a veces, por culpa de un tutor, y ahí piden cambio otro tutor y cambio otro tutor, se vence el tiempo que el estudiante tiene para subir una tesis. ¿Y qué sucede? Que tiene que hacer una actualización de conocimientos. Eso, si es una universidad pagada, le va a costar plata, le va a costar más tiempo. Y eso debemos, todos los tutores de tesis, tenerlo en consideración. Si yo no puedo coger una tutoría de tesis, mejor no la cojo. Mejor digo no. ¿Sabes qué? Tengo muy complicado mi tiempo. Repito, nuevamente recalco esta parte porque es importante, me parece importante a mí. Porque muchas personas se quedan solamente como egresadas por eso. Porque hay tutores que son pésimos en este sentido. Y he vivido yo personalmente esto con mis clientes que tienen hasta 4 meses una tesis represada sin revisarla. 4 meses, solamente tienen que revisar. ¿Qué te lleva a revisar una tesis? Una semana a lo mucho, el documento completo. Que tenga 120 páginas, los lees en una semana tranquilamente, dedicándole 2 horas al día o 1 hora y media al día. Y vas revisando y vas ya de una vez poniéndole tus comentarios, ya sea a mano en papel o ya sea por medio digital en un Word, ¿no? Ya vas ubicando los comentarios. Entonces es facilísimo. No tenemos por qué complicar tanto al estudiante. El estudiante también desea su título, también desea y tiene derecho. Y por eso ha pagado, en muchos casos, pues las universidades son pagadas. Y las universidades públicas, bueno, pues tenemos que ayudar a que esa persona también se supere. Algún día nosotros estuvimos
en ese peldaño como estudiante, tratando de subir, tratando de llegar a más, y nos chocamos con un tutor que nos hizo eso y de repente ahora nosotros también lo hacemos, ¿no? Entonces no es así. Ya, disculpen que me haya extendido en esa parte, pero es una cuestión de la que siempre me gusta señalar y dejar claro, porque muchos tutores hacen eso. Bueno, entonces, hace la tesis se sube al repositorio, ya, si tú agilitas, presionas, porque también hay estudiantes que son dejados, si tú como estudiante presionas, haces tu trabajo, te dedicas, presionas, te instruyes, buscas al tutor. Si tu tutor no te responde, busca al jefe inmediato. Así soy yo. O sea, o sí o sí. Si no te responde tu tutor, busca al coordinador de la cátedra. Busca al decano. Busca a alguien que te dé una solución y que te revisen tu tesis. ¿Ya? Porque tú tienes tu derecho como estudiante. Y de ahí, una vez que ya tienes tu tesis elaborada, ya la sustentas, sube al repositorio y ya tienes un documento con tu nombre como autor. Ahora, aquí viene lo bueno y lo chévere, que ya tienes ese documento de tesis en la que eres autor y de esa tesis tranquilamente puedes sacar tu artículo científico. La resumes un poco más, la comprimes, tomas lo más importante, lo más relevante, haces nuevas aportaciones y listo, ya tienes un artículo científico. Y si quieres ir más allá de esa misma tesis, puedes hacer un libro académico. Se transforma en un libro académico y puedes tener también un libro. O sea, no es algo tan difícil ser autor de tu tesis, de un artículo y de un libro. Puedes hacerlo fácilmente. Entonces, y todo eso te suma puntos en tu currículum y en tu experiencia, pues se aprende mucho, se aprende bastante, ¿no? Entonces, ya sacas esa información de tu tesis y ahora sí lo puedes mandar, ¿no? A una revista que no sea de pago, que sea gratuita y te puedes esperar los meses que le tome a la revista revisarte para tú publicar tu artículo científico. Y ya tienes la publicación de tu artículo científico en la que vas a salir tú como autor en una revista indexada. Entonces, eso es lo que yo recomiendo, ¿sí? Como quien dice, matar dos pájaros de un solo tiro. Y si haces el libro académico, matas tres pájaros de un solo tiro. Y te convierte en una persona destacada dentro de una carrera. Porque ¿qué te parece ser abogado y decir, bueno, yo soy abogado? Vas a optar por un puesto en el servicio público o en el servicio privado. Dice, bueno, yo soy abogado. Ah, qué chévere. ¿Qué experiencia tienes? Recién saliste de carrera. Ninguna. Pero si tú dices, venga, yo soy abogado, pero soy autor de este trabajo de tesis que está subido en tal universidad. Soy autor de este artículo científico que está subido en tal universidad y soy autor de este libro que está publicado en tal parte. Entonces, obviamente, tu currículum va a pesar mucho más y no vas a necesitar, como dice mucha gente, la experiencia laboral. ¿Qué hago yo si no tengo experiencia laboral? ¿Cómo opto por un empleo? Todo eso hace que la balanza se pueda inclinar a tu favor y puedas conseguir más rápido tu entrada al mercado laboral. Entonces, ahí tenemos, ¿no? El artículo científico por lo general de 13 a 18 páginas, ¿qué lleva? Resumen, introducción, discusión y conclusión, ¿ya? Eso es todo. Si quieres que hable un poco más de cada una de estas partes del artículo científico y cómo hacerla, déjame tu comentario, déjame saber de dónde me ves, déjame saber si esto te ha ayudado y no olvides compartir este video con las personas que estén elaborando su trabajo de tesis, su trabajo académico para ya recibirse como profesional. Y si sabes de algún familiar que esté en ese transcurso, por favor también compártele para que esto también les sirva, estas aportaciones, como idea para que ellos puedan salir adelante de manera más rápida. Bueno, te veo en el próximo, cuídate y muchas gracias.